Buen día. Vamos hoy a tratar algunos temitas sobre cómo proceder, más o menos. Vamos a comentar hoy algunos remedios para estos días de calor en los que se nos hace difícil mantener los árboles en condiciones favorables. Espero que les sirva a todos y les pueda ayudar y bueno, y a pasar y aguantar un poco estos días de calor como podamos. Para ello nos vamos a ir a la pizarrita. Pues nada, vamos allá. Nos volvemos a la pizarra de nuevo, un poco para tratar de explicar una cosa. Esto es meramente orientativo, o sea, habrán puntos en los cuales estas especies que he enumerado hoy aquí, pues se tendrán a cierta temperatura. Bueno, también depende mucho de cada ejemplar y es prácticamente un ejercicio solo de comprensión, ¿vale? Más o menos orientativo y más o menos acertado. Bien, en esta columna de aquí tenemos a los arces, tenemos a los prunos, tenemos a los pinos, a los abies, a las piceas, a los ficus y a la olea, ¿vale? Aquí hemos puesto más o menos una gráfica más o menos de temperatura, ¿vale? Que comprende desde 0 grados hasta los 45, perdón, ¿vale? Bien, un arce normalmente tendrá su actividad más o menos entre los 13 grados, vamos a poner, hasta los poco más de 25. Vamos a poner que esa más o menos es el baremo óptimo de temperatura, o sea, el rango de temperatura que tiene para un desarrollo o actividad normal, ¿vale? A partir de aquí para abajo, pues empieza a detenerse, ¿vale? Se para, empieza a toñar o lo que sea. Se empieza a otoñar y demás, y a partir de aquí la actividad comienza a reducirse, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ya a partir de aquí, de 35 grados vamos a poner, pues ya tiene una problemática, y es que a partir de 35 grados más o menos, quizás mucho menos, según también otros factores climáticos, pues empieza a tener serios problemas, ¿vale? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Los prunos, vamos a decir, por ejemplo, que a partir de 15 grados más o menos empiezan una actividad más o menos normal y podrían estar pues más o menos hasta los 30 y poco. Vamos a poner de rango de actividad más o menos normal, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Por el tema de prunos, bueno, es muy relativo porque, por ejemplo, los mumes se resienten bastante con el calor, o al menos aquí eso pasa así. Vamos a ponerle que podría llegar más o menos hasta los 40, y pasados los 40 ya tendría ya pues serios problemas. Los pinos, pues vamos a ponerle más o menos a partir de... Esto es orientativo, es solamente un ejercicio para intentar de comprender una cosa. Vamos a poner que sea de los 20, se detenga a los 35. Estos tienen quizá un rango un poquito más alto. Llega a tener pinos negros, por ejemplo, a 45 grados, ¿vale? Vamos a ponerle más o menos aquí, bueno, ya pasando de 45, pues les ponemos las dos cruces a razón de tener precaución a partir de ese margen de temperatura. Bueno, los abies y las piceas ya, por ejemplo, requieren más frío. Vamos a ponerle un rango un poquito más bajo, más o menos 10, y lo paramos más o menos entre poco más de 25, ¿vale? Abarcamos a las dos especies con esto. Ya después son especies que soportan más el frío, con lo cual a partir de aquí hasta 0 grados por lo menos podría aguantar, y de ahí para abajo pues seguro que un poquito más también, bueno, bastante más, porque la verdad que son especies que suele gustar bastante de frío. Pues bueno, a partir de aquí ya sería riesgo, y a partir ya de 30, poco antes de 35, pues sería bastante riesgo. Empezaríamos a ver ya que las piceas y los abies empezarían a resentirse bastante, ya empezarían a manifestar ya bastante debilidad, y eso sería ya un descenso ya en todo lo que se supone en reservas, en todo lo que supone mantener en buenas condiciones el árbol y demás. En cambio, ficus y olea, pues vamos a ponerle que la actividad normal vamos a centrarla entre 15 por aquí más o menos, y tienen un rango de actividad, vamos a ponerlo casi a los 40 más o menos. Estos días, por ejemplo, que ha hecho bastante calor, pues los ficus han estado como locos, y los olivos empiezan también brevemente a brotar, ¿vale? Un ficus quizá pues podría aguantar más o menos
vamos a ponerle 10, por ponerle algo. 10 sería bastante peligroso, lo mismo con acebuches y demás. En cambio ya el calor tiene más margen de tolerancia. Bueno, yo también he tenido ficus pues con más de 45 grados y olivos con más de 45 grados y no ha habido problema, ¿vale? Con lo cual vamos a ponerle que a partir de 45 pues empieza a ser, pero bueno, igual seguramente que dura. Bien, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces nos cegamos en conseguir especies que sabemos que no podemos tener porque, bueno, por el atractivo que tienen, y decimos, oye, pues que sí, que aquí hace calor, pero por más que te aconsejes, no, quiero tenerla porque sé que se va a dar, se tiene que dar y demás. Bueno, pues esto es más o menos un ejercicio para pensar de que a partir de cierta temperatura tenemos que ser precavidos, tenemos que ser constantes y tenemos una responsabilidad si queremos que nuestros árboles estén en condiciones favorables. ¿Qué ocurre? Que a esto podemos actuar de algunas maneras un poco a modo de esquivo con este tipo de condiciones climatológicas adversas para mantener nuestros árboles en condiciones favorables mientras son ese par de días. Quizás, bueno, hay sitios donde quizás las condiciones extremas sean un poquito más extensas, pero bueno, yo creo que no es el caso de todo el mundo y si este vídeo es útil, espero que lo tengan en cuenta para que lo puedan aplicar. Entonces vamos a marcar 35 grados como punto a partir de la temperatura donde empezaríamos a tener cuidado, ¿vale? A partir de donde empezaríamos a tomar medidas con nuestros árboles para evitar tener problemas en el cultivo y en el desarrollo de los mismos. Hay veces que toca engañar un poco a los árboles para intentar no frustrarnos en el cultivo y tener, bueno, experiencias desagradables por descuidar las temperaturas extremas como es en este caso. Este vídeo la verdad que va a ser breve, este sí que va a ser breve y va a ser un poco, mira el alcornoque, que estoy súper contento con, bueno, uno presume de las pequeñas cosas de las que otros considerarían más grandes, más destacables, pues las reserva quizás porque no las ve tan destacables, ¿no? A nivel personal. Bueno, se preguntarán por qué está todo vacío. Bien, yo lo que he hecho ha sido refugiar la gran mayoría de árboles, salvo algunas pequeñas cosillas, el sauce canario, un almendro que no creo que dé mayor problema. Bueno, yo lo he dejado ahí un poco de prueba, ya saben que me gusta un poco castigar un poquillo ciertas cosas para ver hasta qué punto aguantan. Una pequeña duranta, sobre todo esta duranta porque ya más adelante hablaré una cosa sobre eso, ¿vale? La buhambilla y algunos ficus y bueno, el alcornoque, ¿vale? No mucho más. Bueno, aquí vemos que hay algunas hojitas chamuscadas, no es grave, pero bueno, son los efectos de este tipo de tiempo. Pues voy a intentar explicar esto de un modo un poco coloquial para entender un poco el por qué sucede este tipo de cosas. Normalmente, según qué tipo de planta, normalmente los de hoja más fina y demás, los arces, las calicarpas, algunos más, tienden a quemar las puntas y esto sucede porque por los estomas de las hojas, cuando se abren pues sale vapor de agua, ¿no? O sea, la succión de agua que circula a través de la planta para mantener hidratadas las hojas, pues una parte cuando los estomas se abren pues se evapora. Cuando el calor se hace bastante notorio pues la evaporación será aún más. Al no poder hidratar toda la hoja pues tenderá a quemarse, como vemos aquí en alguna de ellas. Entonces tenemos varios factores en una ola de calor que tenemos que tener en cuenta, entre ellas la temperatura, la segunda la insolación, o sea la luz, y por último el viento y la humedad ambiental. ¿Qué ocurre? Que también exceso de humedad puede dar un problema serio de hongo, ¿vale? Y muchas veces de pudredumbre de raíz, es lo que suele pasar cuando encharcamos normalmente los árboles que vienen en turba o bueno, que tienen un mal drenaje y demás y suelen pudrir las raíces. Pues vamos a hablar un poco de cómo intentar evitar este tipo de cosas. Voy a dejar por aquí algunos consejitos para días como estos en los que, bueno, yo antes cuando subía con el coche pues hacían 34 grados, pero la sensación térmica la verdad que es mucho mayor. Es una pasada. Yo estoy grabando el vídeo aquí, a mí el verano me sienta fatal y afortunadamente no hay días tan duros como estos habitualmente, o sea, estos serán
3 días repartidos en todo el año, no habrá mucho más. Eso no quiere decir que en esta temporada el verano no sea notorio, es notorio. Lo normal es que haga calor, pero hoy es que, como digo, parece que hace más calor de lo que realmente marca. Voy a aconsejar de la manera, dentro de lo malo, lo mejor, o sea, dentro de lo posible, lo que podamos hacer para intentar evitar o paliar este tipo de problemas. Lo primero, mantener siempre hidratados los árboles, ¿sabes? El controlar siempre bien los riegos. Tengamos en cuenta que siempre que haya un déficit de riego, el árbol tenderá a quemar las hojas y ir retirando poco a poco, irán secándose las raíces. Al no poder coger y absorber bastante agua para bombear y mantener bien húmedas las hojas, o sea, mantener bien hidratadas las hojas, a empezar a quemar, y ahí empezará un problema de no retorno. Recordemos que a veces es más fácil, aún así, recuperar una planta con falta de agua que con exceso. No va a ser el caso, dudo que sea muy difícil el caso, pero también, derivando de lo que acabo de decir, comentar que tendremos mucho más en cuenta las plantas que tenemos en turba. El cepellón suele contraerse al evaporarse el agua del cepellón, lo que no ocurre con la cadama, y con la turba sí es que se contrae, ¿vale? Con lo cual, a la hora de regar, el agua tiende a patinar por la superficie. Rehidratar el cepellón va a ser mucho más complicado, y es algo que tenemos que tener totalmente en cuenta a la hora de ese tipo de árboles que tengamos en turba. Mantener siempre bien hidratados los cepellones, que los árboles no pasen sed. Si hace falta regar 3 veces, pues 3 veces. Si hace falta regar 5, si hace falta regar 10, pues 10. Eso sí, no puede faltar agua entre riego y riego, porque si no tendremos el problema que antes habíamos comentado. Esa sería la primera medida. Esta parte de aquí, la verdad que está bastante expuesta al sol, pero si ustedes tienen posibilidades en los estantes de tener un pequeño refugio, o sea, donde haga sombra y tal, pues sería una buena opción, siempre vigilando las horas y demás. Haciendo esto logramos que la temperatura disminuya y, bueno, por la oscuridad, que la evaporación también se reduzca bastante, y así podrá ser más llevadero los días de bastante calor. Yo tengo estos de aquí, que estos son nebulizadores, ¿vale? Ahora mismo no los tengo activos. Tengo armados, pero no los tengo, vamos, desconectados. Porque sinceramente, como había comentado, pues no es habitual tener este tipo de olas de calor tan fuertes. Sí es normal tenerlas, pero el viento suele ayudar, el viento alisio del norte y demás suele refrescar un poco y suele, moderando el riego, controlando y demás, no suele dar mayor problema. Sí es verdad que esta vez ha venido bastante fuerte y ha tocado, pues, otro remedio. Otra solución, buscar un emplazamiento cerca de la casa, o dentro de la casa, mejor dicho, perdón, donde la zona sea bastante fresca y preferentemente oscura. De esa manera ahí los mantendremos. Eso no quiere decir que no controlemos el riego, los pondremos bastante a la sombra y ahí los mantendremos hasta que esta ola de calor pase. Si fuera necesario, pues sacándolos en los periodos de tiempo que sea posible, que esté más suave las temperaturas y no dificulte. La malla de sombreo, hay gente que la suele desaconsejar. Yo, francamente, y por mi experiencia, a mí me ha ido bien. Yo aquí no la pongo porque, bueno, suele darme problemas cuando suelen venir rayas de viento fuerte, y no lo vi necesario tampoco. Pero sí es algo que pueden tener en cuenta, quien lo quiera puede ponerla. Y oye, las hay creo que era del 40, del 70%, si no me equivoco, me puedo equivocar, y solucionan parcialmente, no es una solución totalmente, o sea, no te exime tampoco de regar, pero también es una alternativa que pueden tener. Ahora bien, si por un casual nosotros tenemos cualquier tipo de percance, que veamos que tenemos algún árbol con las hojas bajaditas y demás, y bueno, ha tenido un calufón, como le suelo decir yo, lo que debemos de hacer es coger una palangana o coger un recipiente amplio, llenarlo con agua y dejarlo sumergido. Que es lo que deberíamos de hacer si este árbol hubiese sufrido un resecón, o sea, se hubiese quemado bastante y lo hubiésemos encontrado, vamos, con todas las hojas bizcolladas y demás. Lo primero, bueno, una palangana, un bidón o cualquier recipiente con agua, ¿vale? Cogemos el árbol y lo dejamos dentro. Esta no es la manera habitual de riego que deberíamos de tener en cuenta, solamente en caso de emergencia. Vemos que debería salir burbujas, estaba hidratado, pero bueno, se ve que no del todo. Lo dejamos aquí reposar un par de horitas y luego los traemos, los sacamos y lo dejamos bien refugiado. Un aporte de aminoácidos, de cualquier tipo de estimulantes o vitaminas le vendría bastante bien también tras este tipo de percance.
un poquito, bueno, y retirarle también, hacer una limpieza de hojas, retirarle las que estén estropeadas y un poco, bueno, restarle bastante necesidad de hidratar todo el follaje y nada, y poco más. Y ya por último, y quizá el consejo más importante, que bueno, que aunque algunos renieguen de este tipo de cosas, yo las veo bastante bien, entre otras cosas pues porque no tienen que preocuparse. El verano es bien sabido de que suelen aprovecharse, y sobre todo aquí, para disfrutarlo, ¿no? Para ir de playa, de piscina, de hoteles, de viajes, de lo que sea, ¿no? Entonces, hagan uso de la guardería de bonsai, en las que, oye, dejas el arbolito ahí, no suelen ser muy caras, y te liberas, ¿no? Te liberas del problema, otros asumen la responsabilidad por ti, y ya está. Y cuando regreses tendrás tu árbol en perfectas condiciones y a disfrutarlo. Una vez pase la temporada esta de ola de calor, lo que sí tenemos que hacer también es verificar que no tengamos problemas de araña roja, que suele ser lo habitual, cochinilla algodonosa y bueno, vigilar sobre todo el tema de hongos. Creo que sigue subiendo. Pues nada, teniendo en cuenta el ejercicio que habíamos hecho al principio, lo que habíamos comentado al principio, pues parémonos a pensar, veamos las mínimas y máximas anuales que tenemos en la época de máximo calor como la época de mayor frío, y seamos realistas y pensemos qué es lo que podemos tener y qué es lo que no. Si aún así ya resulta que tenemos cositas que dudamos si podemos o no podemos mantenerlas, pues vamos a intentar hacerlo de la manera mejor posible. Yo sé que este tipo de consejos, bueno, seguramente algunos estén de acuerdo, coincidan o no. Mi experiencia me dice que, bueno, que es factible, que resuelve. Otros sé que muchos lo sabrán, si no todos, algunos, bueno, algunas cositas seguro que saben. Sé que bueno, que el vídeo ha sido un poquito soso y la verdad que poquito verde, pero bueno. Pues nada, yo dejo el vídeo aquí, no sin antes mostrar mi malestar con el incendio tan grande que tenemos aquí ahora mismo en Gran Canaria. Mandarles un abrazo a todos los afectados y por aquí dejar unas imágenes para intentar concienciar a la gente. ¡Zona quemada! ¡Zona quemada! ¡Sal, sal, sal!